Lo decíamos, una agenda nacional suspendida, pero más profundamente en Argentina, por la muerte del Papa Francisco, que es argentino, ¿no? Una agenda política, sobre todo, que se ha suspendido. Y para eso hemos convocado a nuestro amigo Edgardo Moreno para hablar un poco del legado que deja Francisco de ahora en adelante. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, un tema me parece que se ha opinado muchísimo, se viene opinando y se va a seguir opinando porque todavía falta el conclave, ¿no? Del legado que puede llegar a dejar Francisco. Es un debate que es amplísimo, no puede ser de otra manera. Estamos hablando del papado, una institución de una de las pocas que hay de alcance global, que tiene muchísimos perfiles. Y además, en este caso, además un papa argentino con implicancias de todo tipo hacia nuestra realidad más cercana, más cotidiana. ¿De qué no vamos a hablar? Del legado religioso de Francisco, porque ese es un debate mucho más profundo. Es amplísimo, un debate de carácter teológico, pastoral, en algunos casos geopolítico también, pero es un debate muy vasto, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de continuidad o no de ese legado a partir del Papa que sea elegido en el próximo cónclave. Pero sí podemos hablar, o por lo menos asomarnos al debate del Papa, del aspecto político del Papa Francisco, ¿no? Y haciéndolo con cuidado, porque estamos hablando en el contexto de, todavía no han concluido, digamos, las ceremonias rituales en el Vaticano, y es un tema especialmente sensible para la religiosidad de millones de personas. Entonces, yo sugiero ponerle dos miradas desde el punto de vista político. Primero, Francisco como referente global, ¿no? El Papa es argentino, pero era el de nacimiento, pero Francisco era el Papa de todo. 5 veces a México, a Cuba, digo, claro. Las visitas hablan mucho de él. Y sobre todo es la dimensión que tiene la institución, ¿no? A mí me parece que lo más significativo de eso es tratar de desentrañar cuál fue el tiempo histórico que le tocó a Francisco ejercer el papado. En esa tensión entre la identidad de la institución y la adaptación de la institución a su tiempo. Así como Juan Pablo II le tocó el momento de la definición de... Caída del muro de Berlín. Claro, el fin de la Guerra Fría y el colapso del muro de Berlín, donde él fue un actor muy potente, digamos, para que esa pelea se desencadene de esa manera. Luego a Ratzinger, o sea, a Benedicto, le tocó un tiempo histórico, se diría el posterior a la caída del muro de Berlín, donde hubo una especie de extensión casi hegemónica del consenso liberal democrático, y el avance de la globalización, el primer avance de la globalización, donde parecía que ese consenso liberal democrático no iba a tener ningún tipo de fisuras ni de cuestionamientos. A Francisco le tocó, tras la renuncia de Benedicto, el momento de empiezan a verse las fisuras de ese consenso liberal democrático y empiezan a emerger expresiones, primero desde el lado de la izquierda o la centroizquierda, de populismo, de reivindicaciones del populismo. A él le tocó eso y buena parte, digamos, de su formación teológica y política coincidía con la emergencia de esos fenómenos, ¿no? Sobre todo esto cuando Europa abraza, digamos, la filosofía la clausiana, que rescata el populismo como una herramienta positiva y válida, y la formación teológica y política de Francisco estaba muy en línea, digamos, con eso. Eso hasta el año 2016, donde se produce un quiebre de esa tendencia y emerge otra cosa, que son los nuevos populismos de derecha. Sí. Con el primer triunfo de Donald Trump. Porque el populismo se ha asociado siempre a la izquierda. Solamente a eso. Pero surge ese y ahí empieza otro momento, otro desafío para Francisco, y es como que en esa puja, que no está dirimida todavía en el escenario global, es donde termina el papado de Francisco. O sea, no hubo una definición final de esa puja. Pero ese fue el momento histórico global que le tocó a él. Pero también él tuvo, digamos, influencia política en la Argentina, no podría ser de otra manera, pero no solamente porque haya sido jefe del Estado Vaticano, sino porque las expresiones, los gestos, hasta los mínimos, las mínimas ritualidades de un papa siempre tienen un efecto o una lectura política, o pueden tener una lectura política. Y en esto yo creo que asoman por lo menos 3 cambios grandes, hasta ahora, posteriores al fallecimiento del Papa Francisco. El primero es que Argentina se queda sin un referente
de esa escala global. Esto parecía a nosotros, nos parecía natural, en algún momento lo naturalizamos, tener un papa, ¿sí?, que hablaba nuestro mismo lenguaje y nos conocía hasta entre las minucias, ¿no? Bueno, no lo vamos a tener, ¿no? Es escasamente probable que el próximo papa sea argentino. Yo personalmente... Sí, son 4 argentinos, pero no creo, digamos, sería, digamos, bastante extraño. Salvo que se conclave, se me ocurre especular y hacer una hipótesis, che, sigamos con esto dentro de estos 4, pero no se dio casi nunca, salvo con los papas que seguían de Roma. El legado pastoral de Francisco, del papado de Francisco, puede ejercerlo un cardenal de otra nacionalidad, no necesariamente un argentino. Tenés razón, digamos, porque él nombró de los 100 y pico, 106. La mayoría de los cardenales. Es decir, el legado de Francisco no necesariamente tiene que ser con un argentino. Nosotros, la Argentina no va a tener, yo creo que lo más factible de afirmar es, no va a tener otro papa argentino. Y esto significa no tener un referente de influencia global importante. A ver, por ejemplo, cosas que hizo Francisco que fueron relevantes, o intentó él que fuesen relevantes para la Argentina, gestiones para la deuda. No es un factor menor de poder para un presidente argentino tener un papa que opine en sintonía de lo que está pidiendo para su país. Bueno, eso no lo vamos a tener los argentinos de vuelta. Esa palanca, esa ayuda, esa influencia. Exacto. Tampoco vamos a tener, digamos, la influencia de un papa argentino en Roma hablando de los problemas de Argentina. Esa es la contraparte también, ¿no? Eso también se termina. Nosotros todos conocemos la historia de cómo fue sus idas y vueltas en la relación con el kirchnerismo primero, con Macri después, con Alberto Fernández y finalmente con Milei, que tuvo todas esas gestiones, tuvieron sus altas y sus bajas en la relación con Francisco, y muy tirantes en algunos casos, ¿no? Claro. No viene al caso hacer el repaso, pero... No, sabemos que la que más recibió fue a Cristina, 7 veces. Sí, y también fue fruto de una reconciliación, después una reacción muy negativa del kirchnerismo cuando fue electo Bergoglio, por las diferencias que habían tenido acá en la Argentina. Como cardenal. Cuando era... No concurría a la homilía, se escapaba Kirchner en su momento a la homilía de Tucumán, se enojó básicamente cuando fue la... Con Bonafini también. Cuando fue la constituyente de Misiones para la reelección de Rovira, y en ese momento Bergoglio jugó con piña y eso no le gustó, y a partir de ahí, digamos, hubo toda una serie de tropiezos. La Cruz, hablando en sintonías incluso cuando lo eligen a Bergoglio Papa, la primera reacción del kirchnerismo fue una campaña difamatoria contra Bergoglio con algo muy, muy grave, que era vincularlos con casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el caso de los sacerdotes Jálix y Llorio. Sí, ¿no? Con un dato, estaba Cristina Tecnópolis en ese momento y tardó 40 minutos, maneja muy bien las redes sociales, hoy X, en decir teníamos un papa latinoamericano. Ahí también tiene otra lectura, no dijo argentino. Sí, pero la operación de descrédito contra Francisco inicial, con esa lápida que era tirarle por la cabeza casos de violación de derechos humanos, ese carpetazo fue la primera reacción que tuvo el kirchnerismo, que fue muy negativa. Después hubo una reconciliación y probablemente el más fluido de los tratos con los presidentes que tuvo Francisco fue con Cristina, ¿no? Todos lo sabemos, y además el Vaticano estuvo abierto, digamos, a las visitas y a las audiencias. 7 veces más un almuerzo de 2 horas y media, con lo que significa. Con Macri todos recordamos aquella cara adusta que tuvo cuando lo recibió, y fue siempre una relación más bien fría, distante. Cordial, pero distante. Pero muy distante. Un político severo, dijo Macri en su tuit cuando falleció Francisco. Luego con Alberto Fernández, que fue un primer acercamiento y luego una distancia a partir del tratamiento de la ley de aborto. Claro, de interrupción voluntaria del embarazo. Y con Milei, bueno, la ida y vuelta del insulto de Milei, y luego el pedido de disculpa, la concesión de ese perdón, y ahora Milei que dice que el argentino más grande de la historia... Sí, a lo que le tenemos una pequeña parlita, digo, Eve de Bonafini, que le llegó a tomar la catedral en su momento, ¿no? Y después lo termina recibiendo. Digo, es un papa que me parece que predicó con el ejemplo, después podemos hacer una lectura más social si querés, que predicó con el ejemplo, puso la otra mejilla, y todos los que lo insultaron terminando después yendo a pedir perdón. Desde el punto de vista político, a Bergoglio también le gustó jugar en la política argentina. Sí, digamos, ¿no? En esto me parece que una mirada más o menos analítica tiene que corresponder con las dos cosas. Es decir, la Argentina le llevaba conflictos domésticos, y a Bergoglio en algún momento le gustó, o en varios momentos jugaba le gustó jugar con esas cuestiones, en esos ¿no? conflictos. Esta, digamos, la descripción me parece más cercana a la realidad.
Bueno, eso cambia drásticamente. O sea, desde Milei en adelante los presidentes no van a estar pensando ni para bien ni para mal que tienen un papa en Roma que puede influir en la política. Que le termina eclipsando de alguna manera. Se abre, ya está abierto, un gran debate social acerca de por qué no vino. Yo creo que es un debate que va para largo y que tiene muchísimas aristas. Todos parecen tener la razón, desde el secretario hasta la hermana, digo, todos parecen tener algo de razón, ¿no? De por qué no vino. De por qué no vino, y algunos dicen, bueno, para que no se colgaran de mi sotana. Ese lo que termina rondando en el imaginario de... Lo más cerca que estuvo de volver Francisco a la Argentina fue cuando hizo el viaje a Chile, pasó por el espacio aéreo argentino, sí, pasó por Córdoba, digamos, por el espacio aéreo cordobés, donde estuvo, y mandó un mensaje desde el avión en enero del 2018 en el fondo era pícaro, digo, en el buen sentido, mandando algunas señales políticas. A ver, yo no me quiero meter hoy en ese debate porque todavía está demasiado turbulenta, digamos, esa discusión. Pero me parece que hubo responsabilidades compartidas entre la sociedad que perdió la oportunidad de tener un papa para superar algunas diferencias y la voluntad del papa, que me parece que tampoco alcanzó o no le dieron los tiempos o probablemente no le dieron las circunstancias para desde ese lugar colaborar de mejor manera para que la grieta selle, ¿no? Seguramente. No quería que lo terminaran usando. ¿Sabes qué nos queda para la próxima, Edgardo? Porque se nos va el tiempo. Decime. El tema de la caja de jubilaciones que te lo resumo así. Dale. Vi la audiencia, otra audiencia más que la provincia va a reclamar, digamos, por un déjà vu permanente. Sí, evidentemente, digamos, hay un sistema que no solo está bien, digamos, que la provincia haga esa demanda, pero el sistema previsional viene en crisis y esta es una de las aristas de esa crisis y no termina el conjunto, ni nación de provincia, de tomar el toro por las astas y darle una resolución. Mientras tanto, no se entiende por qué una parte del país tiene el servicio provisional que ya lo transfirió en la década de los 90 a la nación y el resto hay provincias que todavía tienen sus cajas y que viven en esta litigiosidad permanente. Vos sos un hábil lector político y ahí tiene que ver con la política. Yo como Estado sigo manejando la caja de jubilación y no voy a armonizar como pide la nación. Tiene que ver con la política, pero a la hora de los números, sí, claro. Si siempre tenés un rojo en la caja, no digas que sos superavitario. Estás en déficit. Me encanta esa definición. Gracias, Edgardo, y hasta la próxima, como siempre. Gracias a vos. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.